Buenos días, bendiciones, amada familia MIPI. Hoy nos bendice la pastora Yadira Barrios, a quien cedemos los micrófonos para que empiece con la enseñanza del día de hoy. Hola, buenos días y muchas bendiciones, Yulmari. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Por permitirnos una vez más, un viernes más, estar en su presencia y escudriñar las Escrituras. Como dice la Biblia, porque a vosotros os parece que hay salvación y vida eterna. Y como decía la alabanza, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque el Señor se la está haciendo. ¿Dónde está aquella iglesia que sana al herido? ¿Dónde está aquella iglesia que se levanta a interceder para liberar a aquel que está cautivo? ¿Dónde está aquella iglesia que se pare en la brecha para levantar vallados? ¿Dónde está esa iglesia? Esa iglesia en la que el Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros, para formar una iglesia, para que esta iglesia pues continúe con el trabajo de salvación, con el trabajo de liberación. ¿Dónde está esa iglesia? Bueno, yo quiero hablarles sobre eso, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, Yulmari, porque es que a mí me llamó mucho la atención la enseñanza de hoy, porque estaba estudiando el libro de Ezequiel en el capítulo 22 y me consigo con algo de que el día que Dios no encontró lo que estaba buscando. Qué tremendo que el mismo Dios no consiga lo que está buscando. Y me llama la atención porque es que en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Pero en el capítulo 22, que quiero que usted me acompañe allí, porque está sucediendo una situación en el pueblo de Dios en donde esto hace que el Señor se levante y comience a emitir juicio en contra del pueblo, en contra de aquellas personas que Dios le entregó cargos, que Dios los posicionó, pero en el momento que Dios está buscando a alguien, no lo encontró. Acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 22, del versículo 23 en adelante, hasta el 30, Yulmari. Vamos a escudriñar primeramente estos versículos en donde está una situación fuerte en Israel. Una situación en la que el pueblo de Dios estaba desenfocado. El pueblo del Señor, y no solamente el pueblo, sino aquellas personas que Dios le había entregado una posición. Recuerden, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el momento que Adán y Eva pecan, en el momento que la humanidad peca, dice la Biblia, que cuando Dios comenzó a pasearse por el Edén, Dios hace una pregunta y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, estoy escondido. ¿Sabe? No era que Dios no sabía dónde estaba. Era que Dios le estaba preguntando a Adán, ¿dónde estás? Es porque en la posición que Dios había colocado a Adán, Adán no estaba. En la posición de sacerdote, en la posición de enseñorear, en la posición de tomar el dominio de la tierra, Adán no estaba. Adán estaba escondido. Y por esa razón Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y es lo que nos está preguntando en esta mañana, ¿dónde estás? ¿Por qué tu posición en donde yo te coloqué, por qué tu posición está sin cuidar? ¿Por qué no estás en la posición en la que yo te llamé? Te hice un llamado, te coloqué una posición y no estás. Muchos estamos como Adán, muchos estamos escondidos. Muchos podemos estar en el huerto del Edén, que es el huerto de la bendición, pero escondido y no en la posición que el Señor quiere que estemos. Estamos muchos detrás de los árboles, estamos muchos en ese paraíso, pero no en la posición que el Señor quiere que nosotros estemos, y por eso que en esta mañana nos está diciendo a todos los que estamos aquí conectados y a los que van a escuchar en diferido, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en tu posición? Porque cuando yo voy o cuando regreso o cuando comienzo a inspeccionar, dice la Biblia
que era Dios que estaba caminando, Dios estaba caminando por el huerto y consiguió la posición que le había entregado a Adán, la consiguió sin nadie. Y por eso preguntó, ¿dónde está? Y esta mañana el salmista le está preguntando, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 22, en el versículo 23 en adelante, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia al extranjero y oprimía sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos. O sea, Dios buscó en lo que ahorita he mencionado, ¿verdad? Entre los profetas, entre los sacerdotes, entre los líderes, que son los príncipes, y entre el pueblo. Dice la Biblia, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Wow, Dios está diciendo, bueno, miren, está sucediendo algo. Está sucediendo algo en mi pueblo. Y busqué a uno, busqué a uno solo, para ver si hallaba a uno que se levantara y se parara en la brecha, para que se parara no solamente en la brecha, sino delante de mí, y no lo hallé. Ahora quiero que escudriñemos estos versículos desde el versículo 25. Quiero que escudriñemos esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay conjuración de sus profetas. Los profetas en ese momento en donde Dios está mirando lo que está sucediendo en su pueblo, en Israel, Dios está mirando, lo primero que hace Dios es mirar a aquel que dice tener la voz de Dios en su boca. Recuerden que el profeta es la voz de Dios, debería ser la voz de Dios. El profeta debería estar diciendo, así dice Dios, con convicción de que Dios dijo. Pero la Biblia dice acá en el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando. ¿Y saben lo que estaban profetizando? Dice la Biblia, vanidad. Y estaban adivinando, y eran unos mentirosos, y decían, así dice Dios, y Dios no había dicho nada. Fíjense que lo primero que hace el Señor es en fijarse primeramente en lo que está hablando los profetas, porque según el profeta debería hablar la palabra de Dios. Y como dice el apóstol Pedro, que la palabra más segura es la que está escrita. Entonces, el versículo 25 del libro de Ezequiel, del capítulo 22, está diciendo que estos profetas están haciendo algo. Dice la Biblia que ellos andan como león rugiente. Y me llama la atención porque este tipo de nombre o de título se le da al enemigo, se le da a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero me dice la Biblia en el versículo 25, que estos profetas, ellos andaban como león rugiente que arrebatan presa y devoran las almas. Jesús dijo,
Yo vine a salvar las almas. Yo no vine a dañarlas. Yo no vine a perderlas. Por eso que le dijo Jesús a Juan, usted no sabe todavía de qué espíritu viene, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar las almas. Pero estos profetas que están hablando, diciendo, así dice Dios, y Dios no ha dicho nada, la Biblia les da un título, andan como león rugiente devorando las almas. Y dice la Biblia, tomaron hacienda y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Dios primeramente, cuando ve la situación de que la maldad ha subido a su presencia, Él va a mirar lo que está sucediendo y se consigue que aquellos que dicen ser la voz de Dios en la tierra están hablando lo que Dios no les mandó a hablar. Están hablando de prosperidad, están hablando de empoderamiento y no están hablando de lo que la Biblia dice que ellos hablen. Otro tipo de persona que el Señor habla y es en el versículo 26. En el versículo 26 Dios está hablando, sus sacerdotes violaron mi ley. Los sacerdotes eran aquellas personas que tenían como oficio presentar sacrificios delante del Señor, interceder por el pueblo, enseñar la palabra, y en estos sacerdotes entran los pastores y maestros. Pastores y maestros, ¿qué estamos enseñando nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? Porque la Biblia dice, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano, porque lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Muchos de nosotros estamos enseñando lo que verdaderamente Dios no nos dijo que enseñáramos, pero como tenemos que alinearnos al sistema, tenemos que alinearnos a la cultura, a los tiempos que se están presentando, comenzamos nosotros a enseñar de manera distorsionada lo que dice la Biblia. Y por eso que el Señor dice, los sacerdotes, no solamente el profeta. Recuerden que la responsabilidad de decir así dice el Señor es del profeta, pero el sacerdote tenía que tomar el rollo y enseñar conforme a como estaba escrito en la ley. Y no lo estaban haciendo, estaban violando la ley. Dice la Biblia, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, pastor, maestro, evangelista, profeta, que usted está escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo, si estamos entreteniendo al pueblo o lo estamos llevando al arrepentimiento a través de la palabra. Entonces tenemos que, Dios comienza a mirar. Dios tiene que levantar a este profeta y le dice, tienes que hablar mi palabra. Y vas a ver cómo es la condición de los profetas que hay en mi pueblo. Los profetas que están entre mi pueblo, que el pueblo confía en lo que ellos están diciendo. Recuerden en el tiempo en donde Sedequía, el hijo de Kenaana, en tiempos de Acab, cuando el profeta Micaías habló de parte del Señor y dijo, yo vi el ejército de Dios y a Dios sentado en su trono, y Dios preguntando a quién enviaré para inducir acá que suba contra Ramón de Galaad. Dice la Biblia que este hombre llamado Sedequía, hijo de Kenaana, que era uno de los 850 profetas de Baal, la Biblia dice que se le acercó a Micaías y lo abofeteó y le dijo, ¿desde cuándo el Espíritu de Dios se apartó de mí para hablarte a ti? Porque cuando nosotros caemos en nuestra propia opinión, cuando queremos interpretar la Biblia de una manera privada, cuando la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada, cuando lo queremos hacer o cuando no pesamos los espíritus, viene cualquier espíritu de locura, cualquier espíritu que quiera hablar a nuestra vida y repetimos lo que el espíritu dice y dice la Biblia, hablan mentiras. Están manipulando al pueblo y dice, como dice la escritura en el versículo 28, los profetas recubrían con lobo suelto, profetizando vanidad, adivinación, mentira y diciendo, así ha dicho Jehová y Jehová no dijo. Este Sedequía, hijo de Kenaana,
que aparece en Segunda de Crónicas, en el capítulo 18, la Biblia nos enseña que él hablaba y profetizaba y decía, así ha dicho Jehová, y Jehová no había dicho así. Era que había venido sobre él un espíritu de mentira. Y allí aparece, Micaías dijo, vino un espíritu de mentira para hablarle a los profetas de Baal, porque ellos no pesan los espíritus, porque ellos no saben entender entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, como no saben distinguir, porque están acostumbrados a hablar mentiras, a hablar falsedad, a hablar vanidad, entonces le envía un espíritu de mentira y no saben discernir quién le está hablando. Esto era lo que estaba sucediendo en este tiempo, en donde el profeta, los sacerdotes, los ministros, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y dice la Biblia en el versículo 27 del mismo capítulo de Ezequiel 22, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa. Príncipes es el liderazgo de la congregación, el liderazgo entre el pueblo de Dios. Dice la Biblia, sus príncipes en medio de ella, en medio de la congregación, en medio de Jerusalén, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. ¿Cuál era el objetivo? Dice la Biblia que los profetas andaban como león rugiente buscando a quien devorar y destruir las almas. Los príncipes también estaban destruyendo las almas. Dice la Biblia, para obtener ganancias injustas. Muchas veces queremos usar la palabra para beneficiarnos, para poderle sacar al pueblo dinero. La Biblia dice que ellos estaban usando esto para obtener ganancias injustas. Y dice en el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y el menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Usted sabe que como si la cabeza está mal, si el profeta está mal, si el sacerdote está mal, ¿cómo va a estar el pueblo? Aquí dice la Biblia que el pueblo cometía violencia. Porque es que el pueblo no puede estar bien cuando usted y yo, que estamos instruyendo, que estamos enseñando, que nos toca profetizar, que nos toca escudriñar las escrituras, que nos toca llevar un liderazgo, estamos mal. ¿Cómo va a estar el resto del pueblo? Si la Biblia dice en el capítulo 133 del libro de los Salmos que la bendición de Dios primeramente cae como el buen óleo en la cabeza del sacerdote Aarón, así como cae la bendición y baja la barba y a las vestiduras, así también cae la maldición, así también cae el desenfreno, así también cae la violencia, así también cae el pecado. Porque como estemos nosotros, que el Señor nos colocó en una posición para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo, como estemos nosotros, así va a estar el pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente en este tiempo, la iglesia de Jesucristo, estamos viviendo un tiempo en donde la cultura nos está arrastrando, en donde la moda nos está arrastrando, y por esa razón tenemos que mantenernos firmes, parados en la brecha para no permitir el avance del enemigo. Ahora, dice la Biblia en el versículo 30, y busqué entre ellos, entre los pastores, ministros, profetas, líderes, evangelistas, entre todos ellos y entre el pueblo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y nosotros siempre tomamos esto, ¿verdad? Como este versículo, como es para el intercesor. Y es una gran verdad. Encaja muy bien cuando hablamos de la intercesión. Mas, si usted se pone a leer las escrituras, dice la Biblia, a favor de la tierra para que yo no la destruya. Me llama la atención porque nosotros tenemos que pararnos en la brecha según lo que dicen las escrituras, como hablando de intercesor, ya que Dios no encontró, dice la Biblia, que Dios no encontró a nadie. Es más, ni siquiera al profeta Ezequiel.
ni el profeta Ezequiel pudo pararse en esa brecha que Dios estaba diciendo que se necesitaba parar a alguien allí. Estoy buscando entre el pueblo, yo estoy buscando entre aquellos que dicen que están en el templo, que están enseñando la palabra, aquellos que están instruyendo, aquellos que le di una posición. Yo estoy buscando entre ellos un hombre, dice, uno nombre, que se pare en la brecha para interceder, pero no lo hallé. Que se pare en la brecha, y me llama la atención porque el que venía a emitir juicio no era el enemigo. El enemigo no era el que venía a destruir ese pueblo. A mí me enseña la Biblia en ese versículo para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, el intercesor para allí de Dios. Si usted me acompaña al Salmo 106, en el versículo 23, en donde vamos a ver a un intercesor, un hombre que verdaderamente pudo pararse allí a interceder, y no se paró para detener el avance del enemigo, porque quiero hacer énfasis en esto, porque la brecha que estaba hablando el Señor no era que el enemigo iba a entrar por ahí, no, ya el enemigo estaba adentro. Los profetas estaban contaminados, los adoradores estaban contaminados, los salmistas estaban contaminados, los pastores, maestros, el enemigo ya estaba dentro del templo. Era Dios que venía a emitir juicio en contra de ellos por no saber discernir entre lo bueno y lo malo, por no saber discernir entre lo puro y lo profano. Y en el capítulo del Salmo 106, en el versículo 23, y quiero que usted me acompañe allí, gloria a Dios, en el versículo 23 dice la Biblia, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Mire, usted lee bien ese versículo 23 del Salmo 106. Dicen las escrituras que Dios trató de destruir al pueblo, pero no lo hizo porque Moisés comenzó a interceder. Fíjense que Moisés no se estaba enfrentando al enemigo. El enemigo ya estaba en el pueblo. El enemigo estaba entre el pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo duro de corazón. Ahí ya estaba infiltrado el enemigo. Quien venía a emitir juicio, quien venía a poner orden era Dios, y el orden que iba a poner Dios era acabar con todo el pueblo. ¿Cuántas veces Dios no le dijo a Moisés, quítate de en medio, porque voy a acabar con este pueblo? Y voy a acabar con tu pueblo. Y Moisés le decía, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y comenzaba Moisés a interceder, a recordarle a Dios que era su pueblo. Esto es lo que hace un intercesor: hablarle a Dios de la persona que tiene necesidad, hablarle a Dios del pueblo. Usted me acompaña al libro de Números. Fíjense lo que dice el Salmo 106. Verso 23, que Dios trató de destruir. No lo hizo por Moisés, porque es que Moisés se paró allí. Moisés se paró en la brecha para poder interceder, para poder hablar con Dios y decirle a Dios que no matara a su pueblo. No mate el pueblo, pero es que el pueblo es rebelde. En una oportunidad Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Quítate del medio, porque yo voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Y voy a raer a este pueblo de la tierra. Lo voy a hacer. Pero en el capítulo 14 del libro de Números, en el versículo 11, dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esa era la intención de Dios. Destruir a un pueblo que ya estaba viviendo con el enemigo. Pero Dios necesitaba que alguien se parara en la brecha que ya el enemigo había hecho y que ya el enemigo estaba dentro. El intercesor no es para pararse ahí que el enemigo no va a entrar, ya la brecha está, ya el enemigo está con el fornicario, con el adúltero, con el mentiroso, ya el enemigo está ahí. El intercesor es para pararse ahí
llamar la atención de Dios para que venga Dios a actuar. Y no venga con juicio, sino con misericordia. Esto es el verdadero objetivo del intercesor. Y dice la Biblia, perdón, en el versículo 13 del capítulo 14 del libro de Números, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, le dice Moisés, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Dice la Biblia que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, comienza la intercesión. ¿Sabe? El intercesor comienza diciéndole a Dios lo que Dios había hecho por el pueblo. Después le comienza a interceder, a pedir misericordia. Yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad. Ahora le pregunto, ¿ya la iniquidad no estaba en el pueblo? La iniquidad estaba en el pueblo. El intercesor sabe que Moisés como intercesor sabe que la iniquidad, que la maldad, la soberbia, la rebeldía ya estaba en el pueblo, ya la brecha estaba. Moisés tenía que pararse allí, era para detener, era el juicio de Dios. Y por eso que Moisés apela a la misericordia. Y le dice: ten misericordia, perdona la iniquidad de este pueblo. Y dice la Biblia: y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Wow, qué tremendo. Qué tremendo que un intercesor pueda hacer que el Señor diga: yo he perdonado al pueblo. Yo he perdonado al pueblo de todo lo que están haciendo. Lo voy a perdonar es porque estás intercediendo, Moisés. Recuerdo que en una oportunidad Abraham se pone a hablar con Dios. Porque dice la Biblia de que el mismo Dios dijo: ¿haré yo algo si no decírselo a Abraham? A mi siervo Abraham, mi amigo, tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque ya el enemigo está metido allí. Hay homosexualismo, sexo desenfrenado, hay pecado, hay aberraciones sexuales. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Abraham se puso a interceder y preguntándole a Dios: ¿y si hay 50 justos? Si hay 50 justos, le digo: Dios, yo no voy a destruir al pueblo, pero no lo hay, ni siquiera uno. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Mas por la misericordia de Dios, el Señor saca de allí a Lot y a su familia. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se paró en la brecha que ya el enemigo había hecho. Un hombre que se paró cuando Dios venía a emitir juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Pero cuando el Señor le dice al intercesor: ya no ores más por esto, porque la maldad ha subido en mi presencia. ¿Saben? Muchos de nosotros estamos, lamentablemente, y se los voy a decir, que muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo orando, intercediendo por alguien que aún sigue cometiendo pecado porque le ama el pecado, porque quiere practicar el pecado, y nosotros allí intercediendo por alguien, y la maldad de esta persona o de este pueblo subió al trono de Dios. ¿Saben? Me llama la atención porque la Biblia dice en 1 Samuel 12:23:
Samuel hablándole a su pueblo, diciéndole, lejos esté de mí pecar contra Dios si yo dejo de interceder por ustedes. Samuel sabía que era pecado dejar de interceder, pero en el capítulo 16, Samuel llorando, intercediendo por Saúl, la Biblia dice que Dios le habló a Samuel y dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir orando y llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo? Si yo lo deseché. Es más, cuando el mismo Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, está bien, os voy a perdonar, pero ellos no van a entrar a la tierra prometida. Ellos van a morir en el desierto. No los voy a matar ahorita, pero van a morir en el desierto. Y solamente, dice, en ese mismo capítulo 14 del libro de los Números, solamente Josué, que tiene un espíritu diferente, y Caleb, que también tiene un espíritu diferente, son los que van a entrar. Puedes seguir intercediendo. En una oportunidad, en el libro de Números, en el capítulo 12, cuando Miriam y Aarón empezaron a hablar y a murmurar en contra de Moisés, y dice la Biblia, y los escuchó Dios. La Biblia dice que cuando Dios los llama a juicio y le dice a Moisés, llama a tus hermanos porque quiero hablar con ellos, la Biblia dice que cuando Dios los confronta y le dice, yo a ustedes sí les hablo, pero en misiones, yo a ustedes sí les hablo, pero a través de las escrituras, pero a mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. Y dice la Biblia que de allí salió Miriam o María, como usted la quiera llamar, dice la Biblia que salió leprosa, pero Moisés se puso a interceder por ella y Dios le dijo, no intercedas por ella, porque ella tiene que tener una semana como inmunda fuera del campamento para que aprenda. Porque hay palabras, hay oraciones, hay intercesiones que el Señor nos dice, deja, deja de orar. Si no creen lo que estoy diciendo, vamos al libro de Jeremías en el capítulo 7, en donde vamos a ver a Dios diciéndole a Jeremías, yo no quiero que ores más por este pueblo. Jeremías capítulo 7, dice la Biblia que Dios primero manda a Jeremías a dar un mensaje. Y la palabra de Dios, el pueblo no la toma en cuenta. Dios manda en el momento que se está congregando la iglesia, Dios manda a Jeremías pararse en la puerta y dar un mensaje. Vamos a Jeremías capítulo 7. Dice la Biblia, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Todos traían como un objetivo, congregarse para adorar a Dios. Este era el objetivo que el pueblo estaba diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Y comienza el Señor a hablar de la desobediencia, no escucharon. Y en el versículo 16, para hacerle más corto lo que el Señor le está hablando a través del profeta Jeremías, que Dios para a Jeremías para interceder como profeta a las naciones, en el versículo 16 le dice, tú pues, cuando el pueblo no hace caso, cuando el pueblo no quiere discernir, o no aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo profano, cuando el pueblo no sabe lo que es lo limpio y lo impuro, pero sí viene a congregarse, sí viene a adorar, Dios envía un profeta para corregirlos, no hacen caso. La Biblia dice en el versículo 16 del capítulo 7 del libro de Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, dice la Biblia, porque no te voy a oír. Wow. Ni me ruegues, porque no te oiré.
no te voy a oír. Pero primera de Samuel 12:23 dice, lejos está de mí pecar contra Dios si yo dejo de orar por el pueblo. Lejos esté de mí pecar contra Dios si yo dejo de orar por este pueblo. Pero llega un momento en donde la maldad llega al trono de Dios y Dios dice, hasta aquí. Hasta aquí. La Biblia dice que cuando la maldad llegó al trono de Dios, la Biblia nos enseña que Dios llamó a Noé, constrúyeme el arca porque voy a destruir esto. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, yo no quiero que ores. Ya no quiero que ores por esta gente. Se le dio palabra y no han escuchado. Y si tú sigues orando por una persona, dice aquí, dice la Biblia, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Muchos de nosotros pues estamos orando, intercediendo, orando. La persona ni remordimiento, ni arrepentimiento. A la persona peor la condición. Y el Señor, y nosotros decimos, Señor, tanto que oro, Señor, tanto que ruego, ayuno, estoy en vigilia por esto, por lo que está sucediendo. Y dice, pero es que yo no te estoy escuchando. Estás orando por un Saúl. Yo lo deseché. Estás orando por esto y yo no te mandé a hacer esto. Es más, allí mismo en Jeremías, en el capítulo 5, fíjense cómo comienza el libro de Jeremías, allí en el capítulo 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en su plaza. Dios diciéndole a Jeremías, busca, recorre las calles. Jeremías, te reto a que comiences a buscar, a recorrer las calles y dice, busca en sus plazas. A ver, si tú puedes hallar un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdono. Jeremías, te reto a que tú vayas entre el pueblo y consigas a alguien que esté haciendo justicia. Consigas a alguien que hable verdad. Fíjense lo que dice, busquen las plazas para ver si hayas un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, para yo poder perdonar. Entonces nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos orando, qué es lo que está diciendo en nuestra boca. Recuerden que Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, está diciendo, miren cómo está el profeta, miren cómo están los líderes, miren cómo está el maestro, cómo está el evangelista, cómo está el pastor y cómo está el pueblo. Y entre ellos yo vine a ver si hay uno. ¿Saben lo que estaba buscando el Señor? Uno que se adjuntara el pecado del pueblo y que pudiera decir como Daniel en el capítulo 9, Señor, hemos pecado. Y Daniel no era el que estaba cometiendo pecado, pero un intercesor es el que lleva la carga del pueblo. Un intercesor es el que lleva la carga de aquella persona que usted se está parando en la brecha para pedirle a Dios misericordia, para que su furor, su ira, no consuma al pecador por el cual usted está intercediendo. Así se paraba Daniel, todos los días se paraba Daniel a interceder por el pueblo y a decir, hemos pecado en tu nombre, hemos pecado. Nehemías también se paraba en la brecha a interceder, a decir, y se apuntaba el pecado del pueblo. Señor, hemos pecado. El mismo Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 6, cuando le habla al Señor para que Dios pudiera cumplir lo que había dicho a través de su boca, Salomón también decía, pero si pecamos y venimos a este lugar y si nos arrepentimos, tú nos vas a perdonar. Y es cuando Dios dice en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, yo los oiré desde los cielos, pero no hay uno, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno, lo busqué. Ese fue el día que Dios no encontró lo que estaba buscando. Un intercesor. Hasta que llegó Jesús. En Juan capítulo 17, Jesús hace una oración intercesora por los demás. En primera de Timoteo 2:5 dice la Biblia que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre.
Ahora, cuando Jesús se paraba a interceder, no iba a pedir solamente la misericordia de Dios. Recuerde que en el capítulo 11 del libro de Juan, Jesús le dijo al Padre: Padre, tú siempre me escuchas, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Dice la Biblia también en Hechos 10:38, que cuando Jesús fue ungido, dice la Biblia, vino a deshacer las obras de Satanás. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que Dios no podía encontrar. Dice las Escrituras: y busqué entre ellos para ver si había uno que se levantara y se parara en la brecha para levantar vallado delante de mí, o sea, delante de la presencia de Dios, y no lo hallé. Dios no lo halló. Que el Señor en este tiempo nos consiga intercediendo. Recuerde que interceder es pararnos allí. Esta frase de pararnos en la brecha se usaba cuando eran tiempos de guerra, cuando el enemigo venía a atacar una fortaleza. Lo primero que el enemigo hacía era romper los muros. El enemigo abría una grieta por donde se podía filtrar. Por eso que Nehemías, de una manera espiritual, de una manera literal, Nehemías le decía al pueblo: cuando estemos trabajando en la obra, tapen toda la grieta, tapen toda la grieta. Nehemías sabía como intercesor que toda la grieta se tenía que tapar, pero cuando ya la grieta se convertía en una brecha, Nehemías sabía que tenía que colocar allí un atalaya, tenía que colocar a alguien en ese lugar para poder dar aviso cuando el enemigo que iba a entrar. Entonces, por eso que Dios viene y dice: estoy buscando a uno en medio del pueblo en donde el profeta es mentiroso, en donde el profeta está adivinando, en donde el maestro, en donde el pastor está violando mi ley, en donde los líderes están matando las almas y lo que quieren son ganancias deshonestas, en donde el pueblo está diciendo mentira, en donde el pueblo quiere violencia. Entre ellos estoy buscando a uno que se arrepienta y que diga delante de Dios: hemos pecado, estamos arrepentidos, hemos pecado contra ti, Señor. Y esto es lo que el Señor está hablando en Ezequiel. Yo estoy buscando a uno, pero no lo hallo, Ezequiel. No pude hallar a uno que se levantara hasta que llegó Jesús, un justo. Es más, la Biblia dice también, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, en el verso 26, cuando habla del Espíritu Santo como intercesor. La Biblia dice que lo hace con gemidos indecibles, que no se entiende y que solamente Dios entiende el lenguaje que el Espíritu Santo usa para interceder por nosotros. Dios entiende al Espíritu Santo. Él comienza a interceder por nosotros. Y fue en el momento en donde Dios halló lo que no halló en el hombre. Porque el hombre perdió su posición y estamos como en tiempos de Adán. Hemos perdido la posición y estamos escondidos detrás de los árboles. Estamos escondidos detrás de una apariencia. Porque decimos unas palabras, porque nos conocemos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, creemos que ya estamos bien y estamos escondidos detrás de los árboles. Hemos perdido la posición y por esa razón Dios nos está diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Que has perdido la posición. Samuel decía: bueno, si Dios me enseñó que es pecado dejar de interceder por el pueblo, yo voy a seguir intercediendo por Saúl. Y Dios diciendo: no, ya yo lo deseché. Ya yo lo deseché. ¿Hasta cuándo? Si usted me acompaña allí un momentico a Daniel capítulo 9, porque queremos enseñarles, amada iglesia, la oración de Daniel. Recuerden que Daniel oraba 3 veces al día, Daniel no se dejó contaminar con la comida del rey, Daniel ayunaba, Daniel era un hombre de oración. Y en el versículo 3, dice la Biblia del capítulo 9 del libro de Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Imagínense
cómo es la desesperación de Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En el versículo 5 dice: hemos pecado. Y quiero hacerte la pregunta, ¿Daniel estaba pecando? La Biblia dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Hemos pecado, dijo Daniel, nosotros hemos pecado contra ti. Y Dios estaba buscando no un hombre perfecto, sino un hombre arrepentido. Dios lo que estaba buscando en el pueblo que dice la Biblia, que Ezequiel, dicen las escrituras que Dios estaba buscando entre los profetas, que dicen las escrituras en el libro de Ezequiel capítulo 22, que los profetas andaban como león rugiente, arrebatando presa y devorando almas, que los sacerdotes violaban la ley y contaminaban los santuarios y no hacían diferencia entre lo bueno y lo malo, que los príncipes, que son los líderes, derramaban sangre y obtenían ganancias deshonestas y andaban como lobos, que sus profetas recubrían con lodo suelto y profetizaban vanidad, adivinando mentiras, y que el pueblo estaba en violencia y afligía a los menesterosos. Dios lo que estaba buscando entre ellos, uno que se arrepintiera, uno que se diera cuenta de la situación que estaban viviendo, y uno que dijera: Señor, me paro por ellos. No como se paró el fariseo con el publicano, como estaba contando la parábola Jesús. El fariseo decía: menos mal que yo no soy como este publicano, porque yo ayuno, porque yo diezmo de todo, porque yo vivo en la congregación, porque me sé las cátedras de Moisés, porque yo me sé la ley. Menos mal que yo no soy como este. Dice la Biblia que el publicano decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Estoy arrepentido de todo lo que te hice. Estoy tan arrepentido y siento tanta vergüenza, Señor, que no puedo pararme y entrar a tu santuario. El fariseo estaba separado en el altar. El publicano no podía entrar porque se sentía pecador. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién de los dos salió de allí justificado? El que reconoció que necesita de la misericordia de Dios, el que reconoció sus pecados, o este fariseo. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos su misericordia todos los días, que debemos arrepentirnos. En medio de esta situación que podamos estar viviendo, de lo que el sistema nos vendió, de lo que el internet nos está vendiendo, de lo que la moda, la cultura, el empoderamiento, la prosperidad y de todos estos temas que nos están vendiendo, que usted y yo podamos marcar la diferencia e ir delante del Señor y pararnos en la brecha. Señor, permítenos pararnos aquí. Permítenos para clamar tu misericordia. Tu misericordia es buena todos los días. Tu misericordia es nueva todos los días. Y voy a clamar por mi familia, por misericordia. Saben, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 30, dice la Biblia que Jesús entra en la casa de Simón, de la suegra de Pedro. Dice las escrituras que los discípulos le hablaron a Jesús. Dice la Biblia, le hablaron de la suegra de Pedro. Esto hace un intercesor, ir delante de Dios para hablarle a Dios de aquella persona. Y dice la Biblia que fue Jesús que se le acercó allí donde estaba la suegra y la tocó. Así que, amada iglesia de Cristo, nosotros necesitamos primeramente entender lo que para Samuel, primera de Samuel 12:23, que la intercesión, si usted y yo dejamos de orar, es pecado contra Dios. Si nosotros dejamos de orar, dice la Biblia en 1 Samuel 12:23, lejos de mí es estar pecar contra Dios si dejo de hacer ruegos, oraciones e intercesión por el pueblo. Lejos de mí está pecar contra Dios si yo dejo de rogar. Pero también tenemos que entender y discernir
Porque en primera de Samuel 16, Dios le dijo, deja ya de llorar por Saúl, porque ya yo lo deseché. En Jeremías capítulo 7, verso 16, no ores más por este pueblo. Jeremías 11, verso 14, Jeremías 14, verso 11. También Dios le vuelve a decir a Jeremías, deja de orar ya, deja de orar por esta situación, porque no quiere cambiar, porque es tan duro el corazón. ¿Sabe? Ni las oraciones que hacía Moisés. Dice la Biblia que Moisés oraba 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Hicieron que Dios no destruyera un pueblo y que ese pueblo no se quedara en el desierto y que solamente pasó la generación que nació en el desierto y Josué y Caleb a la tierra prometida. ¿Cuántas oraciones no hizo Moisés que Dios le dijo, no te voy a escuchar? Porque este pueblo no quiere aprender. La misericordia de Dios hacía de que el pueblo no muriera en el momento. La misericordia de Dios cuando David pecó deliberadamente, le dijo, mira, yo tengo que hacer esto, David. Y no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con tus hijos, pero lo tengo que hacer. Con Salomón también le dijo lo mismo, voy a arrancarte el reino, ya no vas a tener las 12 tribus, te voy a dejar solamente con Judá y Efraín, las otras tribus te las voy a quitar y se las voy a dar a Jeroboam, pero no lo voy a hacer por amor a tu padre David, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino que lo voy a hacer en tiempo de tu hijo Roboam, en tiempo de tu hijo Roboam yo te voy a quitar esto. ¿Saben? La misericordia de Dios muchas veces hace que el juicio hacia nosotros se prolongue, pero llega un momento en donde en la maldad que tenemos nosotros sube al trono de Dios de tal manera que Dios dice, basta ya, basta ya, te he hablado, le he mostrado mi poder, le he mostrado mi misericordia, les he dado oportunidad y nos dice como le digo a Jeremías 7:16, ya no ores más por esto, ya no ores más porque no va a cambiar, porque no deja que yo entre en su corazón y lo cambie. Yo espero que esta enseñanza, se nos acabó el tiempo, haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.